La Fundación FAES, que cumple 30 años, es una organización para desarrollar ideas, para contrastarlas y debatirlas, para cuestionarlas o para afirmarlas. Por eso creo que en esta semana en la que ha tenido lugar el 16º Campus FAES dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense del Escorial, la Fundación ha cumplido su propósito y ha cumplido con su compromiso. No ha sido una reflexión desde la Torre de Marfil de teóricos de la ciencia política, sino un ejercicio de debate pegado a la realidad española y europea. En tiempos de crisis, los españoles tendemos a subrayar una supuesta excepcionalidad. Eso que se llamaba antes que somos distintos que los demás. Un diferencial negativo que nos hace tristemente singulares entre los países de nuestro entorno político y cultural. Siempre que he tenido oportunidad de pronunciarme al respecto, he negado rotundamente esa excepcionalidad. Los españoles no somos ingobernables frente a una Europa estable y políticamente ordenada. No somos gentes indolentes frente a los europeos laboriosos y participativos. Y no somos menos proclives al acuerdo que cualquiera de nuestros vecinos. Tenemos singularidades culturales, experiencias históricas y peculiaridades que nos hacen más sensibles a algunos males, pero somos una nación que se ha ganado su derecho a tener confianza en sí misma. España es una gran democracia por mucho que les pese a los que insisten en denigrar nuestro sistema de convivencia o a los que quieren directamente acabar con él. Los españoles, como se recordaba ahora, siguen afianzados mayoritariamente en posiciones serenas de concordia civil. La fragmentación electoral se ha producido, es evidente, pero no ha sido, como sí ha ocurrido en otros países, una centrifugación hacia los extremos de todo el modelo de partidos. Dicho esto, los temas sobre los que ha girado este curso no son una elección arbitraria. Tenemos problemas y desafíos serios de alcance intergeneracional. Tenemos trabajo por delante para recuperar una sociedad de oportunidades y asegurar un modelo de bienestar que sume racionalidad económica con solidaridad y con responsabilidad personal. Como resultado de la crisis económica y política, tenemos un problema de cohesión que ha sido bien analizado esta semana y un problema muy grave de unidad, derivado de la radicalización de los nacionalismos. Y de todas las brechas de las que podemos hablar, debemos tomar una especial conciencia de la brecha generacional, que se ha abierto en expectativas y en valores y que afecta de manera muy directa a la confianza en las instituciones de muchos jóvenes. Todas estas grandes cuestiones tienen en común la necesidad de contar con un sistema institucional y político que ofrezca el rendimiento que necesita la sociedad española. Pocos podrán negar que nunca como ahora, en nuestra trayectoria democrática, la política parece menos relevante o, si se prefiere, menos productiva. Esta realidad contrasta de manera muy acusada con las expectativas generadas por la llamada nueva política. Resulta que a pesar de las posiciones moderadas que son mayoritarias en el electorado, hay una presencia en el ámbito de los partidos de un radicalismo considerablemente mayor del que nunca antes ha conocido nuestro sistema político. Se prometía una fragmentación que sería regeneradora porque acabaría con el bipartidismo. Pero lo cierto es que esta fragmentación no se recompone con acuerdos suficientes. Además, en esta fragmentación nada regeneradora, el nacionalismo radicalizado ha encontrado la coyuntura más favorable para tener un poder de decisión sin precedentes, hasta el punto de que un partido nacionalista, por primera vez en nuestra historia, en mayo del año pasado,
en mayo del año pasado, decidía el Gobierno de España. Aprovechó la ocasión de una moción de censura que nada tuvo que ver con el carácter constructivo que le atribuye la Constitución, pero que hizo de los nacionalistas no solo los árbitros sesgados del partido, sino los autores del reglamento y los muñidores del resultado. Se decía que se iba a impulsar la cultura del acuerdo, pero nunca como ahora han encontrado menos eco las apelaciones al interés general y nunca como ahora ha sido mayor el descuido de las instituciones. Se ha escalado en la polarización política y desde la izquierda se sigue trabajando para normalizar la presencia en la vida política española de opciones que serán legales, pero son inasumibles desde el punto de vista democrático. Me refiero a aquellos que no solo no condenan el terrorismo, sino que lo justifican y lo legitiman como una violencia históricamente necesaria. Una violencia que se ha ejercido contra el sistema constitucional y sus representantes, contra población civil de manera indiscriminada, contra servidores del orden, contra jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado. Una violencia ilegítima siempre, que busca perpetuarse en un relato legitimador de olvido y de justificación del terror. Fragmentación es la palabra que hoy define en buena medida la situación de los diferentes sistemas de partidos en Europa. Y de nuevo aquí tampoco hay una excepción española. Pero debemos ir más allá. Y como aquí se dijo en la sesión de apertura acertadamente, es preciso ponerse a la tarea de reconstruir un espacio político desde el cual recuperar la estabilidad, el buen gobierno y la continuidad de las buenas políticas. Entre esas políticas tiene que destacar la que se oriente sin reservas, dentro del marco constitucional, a poner fin a la crisis que desde el independentismo catalán insiste en seguir actuando contra la integridad del Estado, la unidad de la nación y los derechos de todos los españoles. El sistema institucional, digámoslo claramente, ha cumplido con lo que se le podía pedir. Los actores políticos no. El sistema institucional ha dado los medios para reafirmar lo que significa el Estado de Derecho. El propio Tribunal Constitucional acaba de revalidar la constitucionalidad de la aplicación del artículo 155. Pero hablamos de instrumentos, y los instrumentos son necesarios para la solución, pero no son la solución en sí mismos. Deben ser puestos al servicio de una estrategia política bien definida, que no la hay, y tienen que utilizarse para llevar a cabo decisiones que puedan sostenerse en el tiempo, que no las ha habido y tampoco las hay ahora. El éxito del independentismo, si cabe hablar de éxito, consiste en haber llevado a numerosos sectores de la sociedad catalana a la idea de que, lo quiera o no, ya se ha emprendido un camino sin retorno hacia la ruptura final de la convivencia y del Estado. Y debemos decir con toda claridad, desde esa trama de afectos que constituye una nación y que une a los catalanes con los demás españoles, que eso no es verdad. No hay para Cataluña un camino sin retorno hacia la ruptura. Ese camino no existe. Si existiera, no sería posible recorrerlo. Y si alguien se empeñase en recorrerlo desconociendo todo lo que Cataluña ha sido como parte de España, el único destino sería el de un desastre cívico inimaginable. A nadie se le escapa que no hay un lugar en Europa para un proceso secesionista como el que plantea el independentismo catalán. Pero prefiero pensar no en lo que le ocurriría a Cataluña fuera de la Unión Europea, sino lo que puede ser dentro de una Europa en la que España prospera.
A nadie se le escapa que convertir a más de la mitad de la población en extranjeros, que es lo que pretenden el nacionalismo catalán, es una catástrofe inaceptable. Pero prefiero pensar en la capacidad de atracción de una Cataluña real y, por lo tanto, una Cataluña plural y diversa. Por tanto, más que del riesgo de empequeñecimiento, Cataluña debe pensar en sus posibilidades de engrandecerse, como lo ha hecho dentro de una España constitucional, democrática y europea. Esas exhibiciones de agitación, fallidas y ridículas, que no muestran ninguna reivindicación, sino que pasean la extravagancia, no hacen justicia a lo que Cataluña puede proyectar. Soy muy consciente de que poco se puede esperar de dirigentes políticos que han sobrepasado todos los límites del ridículo, de la incompetencia o de la indignidad, según se mire y según el orden que cada uno quiera ponerlo. Pero por eso debemos apelar a la sociedad catalana, porque en un proceso como el que está en marcha en Cataluña, lo que está en juego, lo que está en juego, y que nadie se engañe, no es la independencia, es la existencia de una sociedad libre, plural y democrática digna de tal nombre. ¿Y por qué? Porque hablo de una sociedad y no de un parque temático del nacionalismo, de un parque temático mantenido por las coacciones de activistas y animados por medios de comunicación sectarios y beligerantes. Cuando desde Cataluña se prodigan las apelaciones a la política, a la responsabilidad de unos y otros, sería bueno que algunos recordaran la responsabilidad que como sociedad pesa sobre ellos cuando un proceso de ambiciones hegemónicas con inspiración supremacista y objetivos radicalmente excluyentes se apodera del espacio público, monopoliza con intolerancia el debate político, dicta obediencias ideológicas e identitarias e invade todos los ámbitos de la sociedad civil. Y mientras esto ocurre, algunos hacen apelaciones a diálogos o a fórmulas absolutamente idílicas o simplemente miran hacia otro lado. Eso no es una sociedad, ni puede ser una economía ascendente. Es otra cosa. Y llamemos a las cosas por su nombre, y este es un buen sitio para hacerlo. El nacionalismo hoy en Europa es una versión posmoderna del totalitarismo, ni más ni menos que del totalitarismo, peligrosa y amenazante sobre los valores y sobre los cimientos sobre los que se ha construido la paz y la prosperidad europea. Y junto con la necesidad de restablecer una fórmula de gobierno viable y afrontar desde la Constitución, desde la política y la sociedad civil, las amenazas a nuestra unidad y nuestra cohesión, me parece esencial y urgente abordar ya, como aquí se ha recordado, la agenda de reformas que se encuentra neutralizada por la inacción política e institucional. Me he referido en muchas ocasiones a la necesidad de desconfiar de la inercia, por positiva que sea, por la sencilla razón de que las inercias se acaban. En vez de construir sobre las reformas que se abordaron hace ya demasiado tiempo, las estamos amortizando, exprimiendo todo su potencial, que no ha sido poco, pero sin mejorarlas. Y cuando se intenta hacer algo, es exactamente en la dirección contraria. Tengo la impresión de que sabemos bastante bien lo que debemos hacer, pero no tanto cómo ponernos a ello. Y yo creo que liderar es promover el cambio. Y en democracia, el cambio son las reformas. Liderar es convocar a todos y reunir voluntades. Los españoles lo hemos hecho. Sabemos hacerlo, pero necesitamos una propuesta seria, convincente, para volverlo a hacer ahora que realmente nos toca hacerlo. A esa propuesta para España, precisamente, hemos querido contribuir durante estos días de ideas y de debate, que hoy, finalmente, doy por clausurados
con mi agradecimiento una vez a todos ustedes, a todos vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí.